No hace falta que ocurra una gran tragedia para que algo dentro de nosotros despierte. Basta un instante de lucidez, un momento en el que por fin vemos con claridad lo que antes nos negábamos a aceptar. Y cuando eso sucede, la reacción no es alegría, sino una necesidad urgente de soltar, de dejar atrás todo lo que ya no nos sirve, aunque durante años haya sido nuestro único sostén. Hay relaciones, creencias y rutinas que en su momento fueron refugio, nos ayudaron a sobrevivir a épocas duras, nos dieron cierta estabilidad emocional, incluso cuando dolía, pero llega un punto en el que ese mismo refugio se transforma en una prisión. Seguimos ahí por miedo, por costumbre, por esa absurda idea de que soltar es perder. Sin embargo, aferrarse a lo que ya cumplió su función también es una forma de perderse a uno mismo. Soltar no siempre se hace desde la valentía, muchas veces nace del agotamiento. Cuando uno ya no puede sostener más algo que le pesa, aparece una voz interna que dice basta. Y aunque duela, esa palabra es el comienzo de la libertad. Porque no todo lo que fue bueno en el pasado merece un lugar en el presente. Hay vínculos que se vuelven un eco de lo que fueron, dinámicas que nos desgastan, gestos que repetimos por inercia. El problema no está en haber dependido de alguien o de algo. El conflicto aparece cuando seguimos repitiendo ese patrón aún sabiendo que nos está dañando. Hay una especie de miedo ancestral al vacío, a ese espacio que queda cuando soltamos. Creemos que ese vacío es señal de pérdida, pero a veces es solo la antesala de una nueva etapa. Lo que duele no es soltar, lo que duele es resistirse al cambio. La mayoría de las personas no temen al final, sino a lo desconocido que viene después. Y, sin embargo, en ese desconocido habita la posibilidad de ser distintos. Cada duelo, cada ruptura, cada distancia trae consigo una oportunidad silenciosa, la de empezar a mirar la vida desde otro lugar. No todo lo que nos sostuvo merece seguir sosteniéndonos. Lo que antes era compañía puede transformarse en carga, lo que era cariño en resignación, lo que era amor en costumbre, y reconocerlo no es frialdad, es madurez emocional, porque madurar no es endurecerse, es aprender a elegir sin odio. Cuando uno entiende esto, empieza a vivir con más conciencia. Ya no reacciona por miedo a quedarse solo, sino que decide desde la paz, y ese es el principio del verdadero desapego, dejar que lo que ya cumplió su tiempo se vaya, sin rencor, sin dramatismo, con la serenidad de quien por fin ha aprendido a mirar su historia con compasión. Hay vínculos que nacen del amor, pero también muchos que nacen de la necesidad. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando uno se vincula por necesidad, confunde compañía con salvación, afecto con anestesia. Muchas veces no elegimos al otro por afinidad real, sino porque su presencia calma una herida que no sabemos atender solos. Y con el tiempo, esa calma se convierte en dependencia, y la dependencia en sufrimiento. Hay quien dice que el amor todo lo puede, pero no es verdad. El amor que se construye desde la carencia termina exigiendo más de lo que puede dar. No es un amor libre, es un amor condicionado, te necesito para no caer. Y lo más doloroso es que a veces creemos que esa entrega total es prueba de nobleza, cuando en realidad es una forma de abandono hacia uno mismo. Ser bueno, sin límites, es una manera sutil de desaparecer. Nos enseñaron que amar era darlo todo, que ceder era una muestra de generosidad, que aguantar era señal de fortaleza. Pero nadie nos explicó que también hay una forma sana de decir hasta aquí, que poner un límite no es egoísmo, es respeto propio. Cuando el amor hacia otro te lleva a descuidarte, deja de ser amor y se convierte en sumisión emocional. En la vida llega un momento en el que uno tiene que preguntarse, ¿cuánto de lo que sostengo hoy lo hago por miedo y no por convicción? ¿Cuántas de mis relaciones continúan porque temo al temblor que provoca el cambio? Mirar con honestidad duele, porque implica aceptar
que mucho de lo que protegemos son ruinas emocionales que idealizamos. Nos aferramos a dolores conocidos por miedo a una libertad que todavía no sabemos habitar. La madurez afectiva no se alcanza leyendo libros ni escuchando consejos. Aparece cuando uno se atreve a mirar lo que duele sin maquillarlo. Cuando deja de justificar lo injustificable y se permite reconocer que hay amores que ya cumplieron su ciclo. No se trata de odiar, sino de comprender que ya no corresponde seguir. Y en esa comprensión hay un acto profundo de liberación. Cuando dejamos de mirar al pasado como deuda y lo aceptamos como aprendizaje, el presente se vuelve un terreno fértil. El dolor no desaparece de un día para otro, pero se transforma. Deja de ser una cadena y se vuelve maestría, porque a veces el sufrimiento no es señal de debilidad, sino la consecuencia natural de haber amado más de lo que el otro podía recibir. Uno aprende que la bondad, cuando no tiene límites, se convierte en abandono y que el verdadero amor, el que nutre, comienza en uno mismo. Amar a otro no debería implicar renunciar a la propia paz. Y cuando uno despierta esa conciencia, empieza a elegir distinto, con menos miedo, con más claridad, con más respeto hacia lo que siente y necesita. Una de las raíces más profundas del sufrimiento humano es creer que los demás sienten, piensan y aman del mismo modo que uno. Esa ilusión nos hace esperar comprensión, donde solo hay distancia, empatía, donde hay indiferencia, reciprocidad, donde solo hay deseo. Y cada vez que esa expectativa se rompe, sentimos que algo dentro se quiebra. Pero no es traición, es desajuste de conciencia. No todos tienen la misma profundidad emocional, ni la misma capacidad de mirar hacia adentro. Cuando damos más de lo que recibimos, no siempre lo hacemos por generosidad, sino por esperanza. Esperamos que el otro, al ver nuestro esfuerzo, responda igual. Y cuando no lo hace, nos sentimos invisibles, usados o insuficientes. Sin embargo, el problema no está en amar demasiado, sino en no saber cuándo ese amor deja de ser correspondido. No todos pueden amar con la misma intensidad, ni con la misma verdad, y entenderlo es un golpe duro, pero también liberador. Aceptar que alguien no puede ofrecernos lo que deseamos no es resignación, es realismo afectivo. No se trata de moldear al otro para que encaje, sino de elegir conscientemente con quién caminar. Porque no se puede construir algo sano cuando una de las partes todavía no ha aprendido a mirarse. No todos los vínculos son recíprocos y no todos los silencios significan paz. La madurez emocional empieza cuando dejamos de exigir del otro lo que nunca prometió. Cuando entendemos que nadie está obligado a sentir como nosotros ni a valorar lo que valoramos. Ahí aparece la libertad. Y es una libertad que no grita, que no necesita explicar, que simplemente se retira cuando comprende que insistir es desgastarse. Esa comprensión no nace del orgullo, sino de la serenidad. Uno deja de insistir, no porque se haya cansado del otro, sino porque se ha cansado de perderse a sí mismo. No se trata de frialdad, sino de cuidado. Cuidar de uno mismo también es un acto de amor, aunque a veces se malinterprete. Hay momentos en los que alejarse no es huida, es respeto. No todo el mundo sabrá entender tus gestos, tu manera de cuidar, tu forma de estar presente. Y eso está bien. No estás aquí para convencer a nadie de tu valor. El respeto no se suplica, se da. Y cuando no está, lo correcto es dar un paso atrás, porque seguir en un lugar donde se duda de lo que eres termina quebrando tu identidad. La aceptación es el punto en el que la herida deja de sangrar y empieza a cicatrizar. Cuando aceptás que el otro no va a cambiar, recuperás poder, dejás de luchar batallas que ya no tienen sentido, y desde ese lugar puedes mirar con calma, sin rencor, entendiendo que la vida no se trata de convertir a nadie, sino de aprender a elegir desde la conciencia y no desde la carencia. Hay algo profundamente liberador en dejar de necesitar explicaciones,
en comprender que el cierre no siempre llega en forma de conversación ni de disculpa. A veces, el silencio es la única respuesta posible. Uno insiste, intenta aclarar, justificar, ser entendido, hasta que entiende que hay personas que no escuchan para comprender, sino para defender su versión. Y ahí, seguir hablando es solo una forma de prolongar la herida. Llega un momento en que el cansancio pesa más que la nostalgia. Te das cuenta de que cada intento de diálogo se convierte en un círculo sin salida, que cada palabra se desgasta, que la energía que inviertes ya no genera conexión, sino más distancia. Entonces, sin hacer ruido, decides retirarte. No para castigar, sino para cuidar tu salud emocional. Y ese gesto tan pequeño y silencioso se convierte en una revolución interna. Perdonar en silencio no es frialdad, es madurez. Es entender que no todo merece ser explicado, que no todo puede ser reparado con palabras. Hay relaciones que se agotan hasta el punto de no dejar espacio ni para la despedida. Y cuando llegas ahí, lo más sano no es seguir intentando, sino aceptar que la historia ya dio todo lo que podía dar. Soltar sin odio es una forma de amor propio. La gente suele creer que el perdón necesita del otro, que sin su reconocimiento no puede completarse. Pero el perdón verdadero es un proceso íntimo. No se trata de absolver a nadie, sino de liberarte tú del peso de lo no resuelto. Perdonar en silencio es cerrar un capítulo desde la dignidad, sin aplausos, sin testigos, sin dramatismo. Es dejar de gastar energía en resentimientos que solo alimentan el pasado. Ese tipo de perdón no busca reconciliación, busca paz. Y la paz no siempre es entendida por los demás. Puede que te digan que eres distante, que te volviste frío, que perdiste la sensibilidad, pero solo tú sabes lo que te costó llegar hasta aquí, cuántas veces hablaste sin ser escuchado, cuántas oportunidades diste sin recibir respuesta. El silencio en esos casos no es venganza, es la voz de alguien que ya no necesita demostrar nada. A veces no responder es el mayor acto de respeto que uno puede tener consigo mismo, no porque falten argumentos, sino porque por fin entiendes que tu energía no es infinita y que no puedes seguir defendiéndote ante quien se alimenta del conflicto. Hay luchas que no se ganan, se abandonan, no por debilidad, sino por sabiduría. Cuando eliges callar, no es porque no tengas que decir, es porque comprendiste que hablar con quien no quiere escuchar es traicionarte. En esa decisión de guardar silencio hay una enorme fortaleza, porque el silencio, cuando nace de la conciencia, no es vacío, es protección, es límite, es respeto propio. No todo el mundo va a comprender las decisiones que tomas cuando empiezas a cuidar de ti. Algunos te llamarán egoísta, otros pensarán que te alejaste sin motivo, pero nadie, salvo tú, sabe lo que tuviste que atravesar para llegar a ese punto. Las veces que callaste para no discutir, las noches en las que esperaste un cambio que nunca llegó, la cantidad de veces que tuviste que recomponerte solo. Por eso, cuando decides guardar silencio y marcharte, no necesitas justificarlo. Quien te conoce de verdad entenderá, y quien no, probablemente forma parte de lo que ya no quiere sostener. Cuando uno deja de responder al caos, el mundo se vuelve más claro. Empiezas a ver con nitidez lo que antes tolerabas por costumbre. Descubres que tu paz vale más que cualquier conversación inconclusa. Y entonces el silencio deja de ser ausencia y se convierte en un refugio, porque hay vínculos que duelen incluso en la distancia, pero que lastiman mucho más en la cercanía. Aprender a elegir entre ambas cosas es una de las pruebas más difíciles de la madurez emocional. El silencio, en esos casos, no es indiferencia, es límite. Es la manera que encuentra el alma de decir hasta aquí. No porque falte amor, sino porque sobra desgaste. Y lo más difícil de ese proceso es que nadie suele aplaudirlo.
Desde fuera puede parecer exagerado o radical, pero solo quien ha vivido la confusión y el cansancio de intentar sostener lo insostenible sabe lo necesario que es detenerse. Cuando entiendes esto, ya no buscas convencer a nadie de tu verdad. Ya no necesitas tener la última palabra. Simplemente eliges la serenidad sobre la razón, la calma sobre la confrontación. Y esa elección, aunque parezca pequeña, transforma toda tu vida. Dejas de vivir a la defensiva y empiezas a vivir en coherencia. Hay relaciones, trabajos, incluso entornos familiares que te invitan constantemente a justificarte, a explicar lo que sientes, a defender lo que haces, y llega un punto en que te preguntas, ¿para qué? ¿Qué parte de mí sigue buscando aprobación donde solo hay juicio? Cuando comprendes que el respeto no se mendiga, descubres la verdadera paz. No porque todo a tu alrededor cambie, sino porque tú cambias la forma de estar en el mundo. Esa paz silenciosa no necesita grandes gestos. Se nota en los detalles cotidianos, en la manera en que respiras, en cómo ordenas tu espacio, en cómo te hablas. El respeto propio empieza ahí, en lo simple, en lo íntimo. Cuidarte no es una moda ni un acto superficial, es una declaración profunda de amor hacia ti mismo. Es decirte, no voy a seguir viviendo en lugares que me fragmentan. Y cuando empiezas a honrarte en lo cotidiano, algo dentro se acomoda. La energía se aclara, las elecciones se vuelven firmes, la presencia se vuelve más serena. Desde ese estado ya no necesitas pedir respeto, se vuelve una consecuencia natural de tu coherencia. Hay ausencias que duelen no por lo que la persona era, sino por lo que representó en nuestra historia. A veces extrañamos más la sensación que nos daba estar con alguien que a la persona en sí, y eso es lo que confunde. Pensamos que ese eco de ternura es una señal de que debemos volver, cuando en realidad es solo la memoria emocional repitiendo lo vivido. La nostalgia tiene esa trampa. Ilumina el pasado con una luz suave que disfraza las grietas, borra el dolor y exagera lo bueno. Y si uno no tiene cuidado, termina queriendo regresar a un lugar que ya no existe. Madurar emocionalmente implica ver la historia completa, no solo los fragmentos que consuelan. Insistir en lo que ya se rompió, solo por miedo al vacío, es una forma de negarse la posibilidad de una vida más sana. Dejar ir no significa negar lo que se sintió ni despreciar lo vivido. Significa reconocer que lo que alguna vez tuvo sentido, hoy ya no lo tiene. Es un acto de honestidad, no de frialdad. Se puede recordar con afecto sin necesidad de retomar, se puede extrañar y al mismo tiempo elegir la distancia. Porque cuando las promesas se convierten en disculpas repetidas y las caricias en excusas, algo dentro empieza a apagarse. Seguir ahí, por costumbre o apego, ya no es amor, es resistencia. Y nadie debería quedarse en un lugar solo por miedo a lo desconocido. La verdadera transformación no ocurre cuando el otro cambia, sino cuando uno decide dejar de negociar su bienestar. Y esa decisión muchas veces se toma en silencio. No hace falta una escena ni una despedida dramática. A veces el acto más poderoso es retirarse con calma, con la certeza de que ya no hay nada más que hacer. En ese silencio hay firmeza, hay dignidad, hay amor propio. Cada vez que la nostalgia te toque la puerta, pregúntate si lo que extrañas es a la persona o la idea de lo que quisiste que fuera. ¿Estarías dispuesto a revivir todo el ciclo, no solo lo bueno? Si la respuesta es no, entonces suelta con gratitud. No se trata de olvidar, sino de no volver al mismo lugar esperando un final diferente. Ser honesto con uno mismo es uno de los actos más profundos de libertad emocional, pero esa honestidad tiene un precio. Puede alejarte de personas, puede incomodar, puede dejarte solo por un tiempo. Aún así, vale la pena. Porque lo que se pierde en cantidad, se gana en calidad. Vivir desde la verdad
es perder lo innecesario para quedarte con lo esencial. No hay mayor paz que la de vivir sin contradicción entre lo que sientes y lo que haces. Cuando logras eso, no necesitas explicarte más. Simplemente vives en coherencia y esa coherencia se siente, se nota, se transmite, no grita, no impone, simplemente es. Y ese es el tipo de presencia que empieza a atraer solo lo que vibra en la misma frecuencia. La autenticidad tiene un costo, pero también una recompensa enorme. La tranquilidad de saber que ya no estás actuando para agradar. Cuando decides dejar de moldearte para encajar, el mundo se acomoda y aunque pierdas algunos vínculos, ganas algo mucho más valioso: la paz de ser coherente contigo. La mayoría de las personas no se dan cuenta de lo agotador que es vivir editándose, moderando cada gesto para no incomodar. Con el tiempo, esa autocensura te desconecta, te vuelve ajeno a ti mismo. Ser auténtico no significa ser perfecto ni tener todas las respuestas. Significa atreverte a ser honesto, incluso cuando eso incomoda. Decir lo que piensas con respeto, pero sin miedo. Mostrar lo que sientes sin convertirlo en espectáculo. No se trata de imponer tu verdad, sino de vivirla. Y vivirla implica sostenerla, incluso cuando el entorno no la valida. La disciplina emocional nace precisamente de ahí, de la capacidad de actuar en función de quién eliges ser y no de lo que los demás provocan en ti. Porque sin esa estructura interna, uno termina reaccionando desde la herida, no desde la conciencia. Gritas cuando deberías callar, te quedas cuando deberías irte, explicas cuando el silencio bastaría, y así, poco a poco, te alejas de ti. Mirarse sin excusas es uno de los ejercicios más duros del crecimiento personal. Implica reconocer los lugares desde los que todavía operas, por miedo, por carencia o por necesidad de aprobación. Pero ese reconocimiento no es condena, es puerta. La observación constante de uno mismo es el camino hacia la claridad. Y con claridad las relaciones cambian, porque dejas de elegir a quien llena tus vacíos y empiezas a construir con quien comparte tu verdad. No es casualidad que cuando uno empieza a vivir desde la autenticidad, el círculo se reduzca. Las personas que permanecen son las que realmente te ven, y aunque la soledad aparezca en algunos tramos del camino, deja de asustar, porque la soledad habitada con dignidad no duele, al contrario, cura. En ella encuentras espacio para escucharte, para entender tus propios ritmos, para descubrir lo que realmente necesitas. Quedarse solo un tiempo no es un fracaso, es una forma de reencuentro. Cuando aprendes a estar bien contigo, las relaciones dejan de ser refugio y se vuelven elección. Ya no buscas quien te salve, sino quien camine contigo desde la libertad. Y esa diferencia lo cambia todo. Ser fuerte no es no necesitar a nadie, es poder sostenerte cuando nadie más lo hace, pero también tener la humildad de pedir ayuda cuando ya no puedes más. La fortaleza auténtica combina la independencia con la apertura, porque no se trata de cerrar el corazón, sino de cuidar su acceso. No todos merecen entrar en tus espacios más íntimos, solo aquellos que saben cuidar sin imponer, acompañar sin invadir. No todos los que te rodean están preparados para acompañarte en tus procesos. Hay quienes solo saben estar cuando brillas, no cuando sanas. Otros se incomodan con tu silencio, con tus límites, con tu necesidad de calma. Y aprender a distinguir entre quienes pueden sostenerte y quienes solo te distraen del vacío es una de las mayores pruebas de crecimiento. No todos merecen tener acceso a tu vulnerabilidad. Tu mundo interno no es un espacio público, es un territorio íntimo que solo debe habitar quien comprende su valor. La verdadera felicidad no aparece como una meta lejana, sino como un trabajo silencioso cotidiano. No es algo que se busca afuera, sino algo que se construye dentro. Aparece en esos actos pequeños que parecen insignificantes. Ordenar un rincón, cuidar tu cuerpo,
elegir con quién compartes el día, apagar lo que te altera, permitirte descansar sin culpa. Cada uno de esos gestos es una forma de decirte me importo. Cuando te detienes a pensar, descubres que la mayoría de las veces no es el mundo el que te roba la paz, sino tu manera de relacionarte con él. Te desgastas intentando cambiar lo que no depende de ti, buscando reconocimiento donde no lo hay, esperando comprensión en lugares donde solo existe juicio. Girar la mirada hacia adentro no es egoísmo, es responsabilidad emocional, es hacerte cargo de ti mismo, sin esperar que otro venga a organizar tu caos. Hay una forma de perdón que no necesita palabras. Es ese perdón silencioso que nace cuando decides dejar de alimentar la herida. No se trata de reconciliarte ni de justificar lo que te hicieron, sino de liberar la energía que mantienes atada al resentimiento. El perdón, en su forma más pura, no siempre abre puertas, a veces las cierra para siempre. No porque falte amor, sino porque sobra conciencia. Soltar no borra el pasado, lo resignifica. Dejas de cargarlo como una cruz para integrarlo como experiencia. Lo que ocurrió, ocurrió. Y no necesitas olvidarlo para seguir adelante. Puedes recordarlo sin que te duela, porque ya no lo revives. Esa es la diferencia entre sanar y fingir que nada pasó. Cuando algo se sana, deja de controlar tu presente. Alejarse, en ese contexto, no es abandono, es respeto. Respeto por ti, por tu proceso, por tu necesidad de paz. Hay vínculos que no deben continuarse, no por falta de cariño, sino porque su permanencia te fragmenta. A veces el acto más amoroso que puedes tener con alguien es irte, para no seguir dañando ni dañarte. Y aunque desde fuera parezca frialdad, en realidad es la forma más honesta de amar sin destruirse. Perdonar en silencio es recuperar el poder sobre tu propia historia. Es dejar de ser rehén de lo que te hicieron y volver a ser autor de lo que eliges vivir. No se trata de olvidar ni de minimizar, sino de decirte a ti mismo, ya no voy a usar mi energía para sostener este dolor en ese instante. Algo cambia para siempre. Porque cuando decides no cargar más con lo que no puedes cambiar, lo que queda es espacio para la paz. Llega un momento en la vida en el que comprendes que no estás aquí para que otros te hagan feliz. Entiendes que tu propósito no es llenar vacíos con la presencia de alguien, ni construir tu identidad a partir de cómo te miran. Descubres, a veces tarde, que la plenitud no se encuentra, se construye. Que no se trata de acumular vínculos, sino de habitarte con integridad. Y cuando logras eso, ya no buscas completarte a través del otro, sino compartirte desde la totalidad. Ser fuerte no es no sentir, ni tampoco cerrar las puertas del alma. Es tener la entereza suficiente para caminar solo cuando la compañía deja de ser un abrigo y se vuelve un peso. Es sostener tu rumbo incluso cuando el miedo te susurra que regreses. Pero también es reconocer tus límites, saber cuándo pedir ayuda, cuándo decir no puedo más. La verdadera fortaleza no excluye la vulnerabilidad, la abraza con humildad. La sabiduría emocional no se trata de controlar todo, sino de discernir. Saber cuándo avanzar, cuándo detenerse, cuándo soltar, porque no toda batalla necesita ganarse, algunas solo necesitan ser comprendidas, y no todo silencio es vacío. Hay silencios que sanan, que ordenan, que dan sentido. En ese espacio donde dejas de luchar y empiezas a escuchar, aparece algo que el ruido siempre había tapado: la paz. Esa paz no es una emoción pasajera, es un estado, nace de estar en coherencia con lo que sientes, con lo que piensas y con lo que haces. No depende del entorno ni de las circunstancias, sino de tu manera de vivirte. La felicidad, entendida así, no es euforia ni promesa, es estabilidad. Es poder mirar tu vida con sus aciertos y heridas y sentir que pese a todo estás en paz contigo. Cuando alguien te diga, nadie te va a querer como yo, recuerda que el amor no se mide por intensidad, sino por bienestar. Y si alguien te amenaza con el arrepentimiento por marcharte,
Recuerda que quedarse en un lugar que te rompe nunca fue amor, fue miedo. El amor real no exige que te pierdas, te invita a ser. Si has llegado hasta este punto, si reconoces en lo profundo de ti que ya no puedes seguir negociando tu paz, entonces el camino está claro. Ya no se trata de respuestas ni explicaciones. Lo que necesitas ahora es silencio, presencia y la certeza, quizá frágil pero verdadera, de que no volverás a traicionarte a partir de ahora. Todo lo que venga tendrá que encontrarte completo. No perfecto, no inmune, pero sí honesto contigo. Y esa honestidad, esa paz serena que nace de elegirte, será suficiente, porque la vida al final no se trata de ganar o perder, sino de vivir con dignidad, en armonía con lo que eres y con lo que ya has decidido dejar atrás.